Hola, soy Sofía. El día de mi cumpleaños número 18, mientras mis primos recibían autos de lujo, mi abuela me regaló un viejo reloj de bolsillo roto con una frase que se me clavó en el alma. Para que recuerdes que tu tiempo para hacer algo valioso ya pasó. Esa fue la herencia que me dejó en vida, la certeza de mi propia insignificancia. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada? ¿Precisamente por la persona de la que más esperabas un poco de amor? Antes de contarte cómo sus últimas palabras en su lecho de muerte se convirtieron en la llave de mi liberación, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando todos creían que yo estaba acabada. Mi familia siempre ha vivido en un universo paralelo. Uno donde el valor de una persona se mide por el saldo de su cuenta bancaria, y el cinismo es una virtud. Crecí en Coral Gables, rodeada de un lujo que se sentía tan frío y vacío como los pasillos de la mansión de mi abuela, Elena. Ella era la matriarca, una mujer de fortuna incalculable y una crueldad quirúrgica. Para ella, mis primos, Mateo e Isabela, eran el futuro, pragmáticos, ambiciosos y completamente desinteresados en cualquier cosa que no pudiera comprarse. Mi pasión por la literatura, por las historias, era, en sus propias palabras, una patética pérdida de tiempo. Me sentía como una pieza defectuosa en una maquinaria perfectamente engrasada para generar dinero y desprecio. Recuerdo el día que me dio el reloj como si fuera ayer. La familia estaba reunida en el enorme salón de la mansión, con sus techos altos y sus retratos que parecían juzgarte. Mis primos ya estaban afuera, presumiendo las llaves de sus convertibles. Entonces, Elena se acercó a mí. Sacó de una caja de terciopelo raído el reloj de bolsillo. El cristal estaba estrellado y las manecillas congeladas en el tiempo. «Esto perteneció a tu abuelo», dijo con una voz que no admitía réplica. «Un hombre lleno de sueños inútiles, como tú, que te sirva de recordatorio». Mis tíos, Ricardo y Gabriela, observaron la escena en un silencio cómplice, sin atreverse a contradecirla. Sentí el peso de la humillación pública, un metal frío que se hundía en mi pecho. 6 años después de aquel cumpleaños, esa misma mansión se convirtió en el escenario de su acto final. Elena estaba muriendo. La noticia nos reunió a todos bajo el mismo techo, pero el ambiente no era de tristeza, sino de una tensión casi eléctrica, una espera ansiosa por el desenlace inevitable, la lectura del testamento. Caminar por esos pasillos era como moverse a través de un museo de afectos fallidos. Cada objeto costoso, cada obra de arte, parecía gritar la soledad en la que mi abuela había vivido y la codicia que había sembrado. Mis primos apenas disimulaban su impaciencia, hablando en susurros sobre acciones y propiedades, como buitres esperando su momento. A pesar de todo el dolor que me había causado, una parte ingenua de mí, la niña que nunca dejó de buscar su aprobación, sintió la necesidad de despedirse, no por ella, sino por mí. Necesitaba cerrar ese ciclo de rechazo con un último intento. Por absurdo que pareciera, tomé el manuscrito de la novela en la que había estado trabajando, las páginas llenas de las palabras que ella siempre despreció, y decidí subir a su habitación. Tal vez, en el umbral de la muerte, podría encontrar una grieta en su armadura. Tal vez, solo tal vez, mis cuentos de hadas podrían ofrecerle un instante de paz, o a mí, un instante de validación. Era una esperanza frágil, casi infantil, pero era lo único que me quedaba. El cuarto de mi abuela era una suite inmensa, con vistas al jardín perfectamente cuidado, pero ahora olía a antiséptico y a enfermedad. El lujo de los muebles de caoba y las sábanas de seda chocaba grotescamente con el equipo médico que parpadeaba a su lado. Mateo e Isabela estaban en un rincón, absortos en sus teléfonos, mientras mis tíos cuchicheaban cerca de la ventana. La atmósfera era pesada, cargada de una indiferencia casi palpable. Me sentí como una extraña interrumpiendo un ritual de negocios. Me acerqué a la cama, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda, juzgando mi ingenuidad,
mi patético intento de conectar con alguien que ya se había desconectado del mundo. Con la voz temblorosa, empecé a leer un pasaje de mi novela, una historia sobre el perdón y el legado que dejamos atrás. Por un momento, creí ver que sus párpados se movían suavemente, y mi corazón dio un vuelco. Pero entonces, sus ojos se abrieron, y no había paz en ellos, solo el mismo hielo de siempre. Su voz, aunque débil y rasposa, cortó el silencio de la habitación con la precisión de un bisturí. Tus cuentos de hadas no le importan a nadie, siseó, y cada palabra fue un golpe. Siempre fuiste una decepción. Y con esa última sentencia, cerró los ojos, dejándome a la deriva en un silencio sepulcral. El mundo se detuvo. El sonido del monitor cardíaco parecía burlarse de mi corazón roto. Levanté la vista y vi el rostro de mi familia. No había compasión, ni siquiera lástima, solo la fría satisfacción de haber presenciado, una vez más, mi humillación. Isabela ni siquiera se molestó en ocultar una pequeña sonrisa de triunfo. Mi tío Ricardo desvió la mirada, incapaz de sostenerme el reto, mientras mi tía Gabriela se encogía de hombros, como si mi dolor fuera una simple molestia. En ese instante comprendí que la crueldad de mi abuela no era un acto solitario, era un sistema familiar, y yo era la única que se negaba a jugar según sus reglas. El reloj en mi bolsillo se sintió como una piedra, un ancla que me hundía. Salí de la habitación sin decir una palabra. No había nada que decir. Mientras caminaba por el largo pasillo, pasando junto a los retratos de mis antepasados, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. Era la calma que sigue a la devastación total, cuando ya no queda nada por perder. Sus últimas palabras no me habían destruido, me habían liberado, me habían quitado la última venda de los ojos. Ya no buscaría su aprobación, ya no mendigaría afecto donde solo había desprecio. Esa mansión no era un hogar, era una jaula de oro, y yo acababa de encontrar la llave para salir. La injusticia ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaría quién era yo y, más importante aún, quién no quería ser jamás. Los días que siguieron a su muerte fueron extraños, suspendidos en una calma antinatural. La mansión, que siempre había sido ruidosa con sus órdenes y críticas, ahora estaba sumida en un silencio denso, pero no era un silencio de luto, era el silencio de la anticipación, el que precede a la repartición del botín. Mis primos, Mateo e Isabela, ya no se molestaban en disimular. Los escuchaba en los pasillos, sus voces resonando con una emoción que no era tristeza, sino codicia. Hablaban de tasar las obras de arte, de la cartera de acciones, de si era mejor vender la propiedad de Key Biscayne antes o después del verano. Me movía entre ellos como un fantasma, una pieza de mobiliario que no tenía voz ni valor. Para ellos, la matriarca había caído y el reino estaba listo para ser dividido. Yo no formaba parte de esa ecuación. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín intentando encontrar un poco de aire que no estuviera viciado por la avaricia, Isabela se sentó a mi lado. Puso su mano sobre la mía, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que se sentía como el toque de una araña. «Pobrecita, Sofía», dijo con un tono de voz perfectamente ensayado, el mismo que usaba con el personal de servicio. «Sé que la abuela fue especialmente dura contigo al final, pero no lo tomes como algo personal. Ella era así, práctica. Sabía que tú no estabas hecha para este mundo. Cada palabra era una daga envuelta en seda. No era compasión, era la confirmación de mi estatus, la reafirmación de que yo era la débil, la que no pertenecía. Quería gritarle, pero me quedé en silencio, dejando que su veneno se asentara, convirtiéndose en una fría capa de hielo alrededor de mi corazón. Esa noche, incapaz de soportar más la atmósfera tóxica de la planta principal, me refugié en la que solía ser mi habitación de niña, en el ala oeste de la casa. Hacía años que no entraba allí. El aire estaba cargado de polvo y de recuerdos. Encontré mis viejos libros de cuentos, mis cuadernos de dibujo llenos de mundos imaginarios. En el fondo de un cajón, hallé una fotografía descolorida.
Yo, con unos 6 años, sentada en las rodillas de mi abuela mientras ella me leía un libro. Recordé vagamente ese instante, la textura de su vestido, el sonido grave de su voz. Fue un destello de un pasado que parecía pertenecer a otra vida, un tiempo antes de que decidiera que yo era un error de cálculo en su linaje perfecto. Ese breve momento de calidez hizo que la frialdad de los años siguientes se sintiera aún más brutal y deliberada. Instintivamente, saqué el reloj de bolsillo del bolsillo de mi pantalón. La luz de la luna que se filtraba por la ventana se reflejaba en el cristal roto, creando un mosaico de sombras en mi palma. Lo sentía pesado, como si contuviera todos los minutos de mi vida en los que me había sentido invisible. Con una mezcla de frustración y curiosidad ociosa, intenté abrir la tapa trasera con la uña. Estaba sellada, atascada por el tiempo y el desuso. Tiré con más fuerza, pero no cedió. El reloj no era solo un recordatorio pasivo de mi supuesta inutilidad. Era un objeto cerrado, un secreto que se negaba a ser revelado, una metáfora perfecta de mi relación con mi abuela. Era un enigma sin solución, y en ese momento me sentí tan impotente para abrirlo como lo había sido para abrir su corazón. Al día siguiente, la familia se reunió en la biblioteca para finalizar los detalles del funeral. El señor Martínez, el abogado de toda la vida de mi abuela, estaba presente, con un rostro impasible que no revelaba nada. Mi tío Ricardo, asumiendo su papel de nuevo patriarca, dirigía la conversación. «Mateo, tú darás el primer discurso», declaró sin siquiera preguntar. «Es importante que nuestros socios comerciales vean una transición de liderazgo fuerte y estable. Gabriela, mi tía, añadió rápidamente, e Isabela, podría hablar de su lado más humano, su filantropía, su amor por el arte. Será bueno para la imagen pública». Discutieron sobre quién hablaría y qué dirían como si estuvieran planeando una estrategia de relaciones públicas. Yo estaba sentada en un rincón y ni una sola vez sus miradas se posaron en mí. La escritora de la familia no tenía palabras que valieran la pena ser escuchadas. El día del funeral fue un espectáculo de riqueza y falsedad. La iglesia de Coral Gables, con sus vitrales imponentes y sus bancos de madera oscura, estaba repleta de la élite de Miami. Hombres con trajes caros y mujeres con joyas discretas pero de un valor astronómico llenaban el espacio, susurrando condolencias que sonaban a transacciones de negocios. Mi familia estaba en la primera fila, interpretando su papel a la perfección. Mateo e Isabela, vestidos de un negro impecable de diseñador, parecían más modelos en una sesión de fotos que nietos de luto. Observé toda la escena desde una distancia emocional, sintiendo una náusea profunda por la hipocresía que impregnaba el aire. Era un funeral para la fortuna de Elena, no para la mujer que había sido, porque esa mujer, la real, nadie se había molestado en conocerla. Mientras el sacerdote pronunciaba una homilía genérica sobre la generosidad y el espíritu comunitario de Elena, una versión de ella que yo jamás había presenciado, sentí cómo la tristeza que me había acompañado durante años comenzaba a transformarse. Ya no era dolor, sino una especie de claridad helada. Me di cuenta de que todos en esa iglesia estaban de luto por una ilusión, una construcción social diseñada para proteger un imperio. La verdadera Elena, la mujer que usaba las palabras como armas y el afecto como una herramienta de control, estaba siendo enterrada bajo una montaña de mentiras convenientes. Y en ese momento, una rabia tranquila y lúcida empezó a crecer en mi interior. No era una rabia destructiva, sino una fuerza que me anclaba, una determinación por no dejar que su historia terminara con esa farsa. Mateo subió al podio. Su discurso fue exactamente lo que mi tío esperaba. Un informe de accionistas disfrazado de elegía. Habló de la visión de mi abuela para los negocios, de su habilidad para convertir todo lo que tocaba en oro, de su legado de poder y riqueza. Mencionó con orgullo los autos que les había regalado como una prueba de su inversión en el futuro de la familia. Cada palabra era un tributo al dinero, no a una vida. Mi tío Ricardo y mi tía Gabriela asentían con solemne aprobación. La congregación escuchaba con respeto,
aceptando esta narrativa sin cuestionarla. La injusticia no era solo cómo me había tratado a mí, era cómo estaba borrando su propia y compleja humanidad para reemplazarla con un balance financiero. Luego le tocó el turno a Isabela. Su discurso fue breve, elegante y completamente vacío. Habló de las fiestas que organizaba mi abuela, de su impecable gusto, de su estatus como un pilar de la alta sociedad. Pintó un retrato de una mujer que vivía para las apariencias, y tal vez, en eso, no se equivocaba. Mientras la escuchaba, mi mano se cerró con fuerza alrededor del reloj de bolsillo en mi abrigo. Su frío metal era un contrapunto a las palabras huecas que flotaban en el aire. Sus historias eran vapor, pero mi humillación, simbolizada por ese objeto, era sólida y real. Y fue ahí, en medio de esa celebración de la superficialidad, que una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea audaz, aterradora y, por primera vez, completamente mía. Cuando Isabela terminó y regresó a su asiento, el sacerdote carraspeó y preguntó si alguien más deseaba compartir algún recuerdo. Un silencio pesado y definitivo cayó sobre la iglesia. Era el final del guión. Todos se preparaban para el siguiente acto, la lectura del testamento. Pero entonces, sentí una fuerza que me empujaba a ponerme de pie. No fue una decisión racional, sino un impulso visceral, la culminación de años de silencio forzado. Vi la sorpresa en el rostro de mi tío, seguida de una mueca de irritación. Isabela me miró con un desdén tan profundo que era casi cómico. En sus ojos, yo era una vergüenza, una nota discordante en su perfecta sinfonía. Esa mirada fue todo lo que necesité. La injusticia había dejado de ser una carga para convertirse en combustible. Caminé hacia el podio con pasos lentos y firmes, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre mí. El silencio en la iglesia ahora estaba cargado de una tensión diferente, de curiosidad y desconcierto. Pude ver a mis primos intercambiando susurros, a mi tía negando sutilmente con la cabeza. Esperaban que me derrumbara, que hiciera una escena patética, que confirmara su visión de mí como la sobrina frágil y emocionalmente inestable. Me paré frente al micrófono. Respiré hondo y miré a la congregación. No iba a hablar de sus negocios ni de sus fiestas. Iba a hablar de algo que ellos habían olvidado hacía mucho tiempo, la verdad. O, al menos, mi versión de ella. Una verdad que cambiaría todo. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo contra un yunque, cada golpe resonando en el silencio opresivo de la iglesia. De pie frente a todos, con el frío del mármol del podio bajo mis dedos, sentí las miradas de mi familia como alfileres. La de mi tío Ricardo era una advertencia afilada, la de mi tía Gabriela un suspiro de exasperación, y la de mis primos, un puro y descarado desprecio. Esperaban un colapso, una escena melodramática que les diera la razón, que confirmara para siempre mi papel como la pieza rota de la familia. Por un instante, una ola de pánico me invadió. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de ponerme en ridículo frente a las personas más poderosas de la ciudad, pero entonces recordé el peso del reloj en mi bolsillo y la frialdad de las últimas palabras de mi abuela, y supe que el ridículo era un precio pequeño a pagar por mi propia alma. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire cargado de incienso y de hipocresía. Muchos de ustedes conocieron a mi abuela, Elena, como una mujer de negocios formidable, una líder en la comunidad, una matriarca de hierro. Comencé, mi voz sorprendentemente firme, sin el temblor que sentía por dentro. Ord y lo era, pero yo tuve el privilegio de conocer un lado de ella que mantenía cuidadosamente guardado, un lado que pocos vieron. Pude ver a Mateo rodar los ojos y a Isabela susurrarle algo al oído. Estaban seguros de que esto era el preludio de un lamento sentimental. Dejé que lo creyeran. Su arrogancia era mi escudo. Mi plan no era para ellos, era para mí. Era un acto de creación en medio de tanta destrucción. Mientras el mundo veía su pragmatismo, continué, mi mirada barriendo la congregación y deteniéndose brevemente en los rostros confundidos de mis tíos. Ella me enseñó el valor de lo intangible. Cuando yo era una niña, y mis primos aprendían sobre el mercado de valores,
Mi abuela me sentaba en su biblioteca, no para hablar de números, sino de historias. La mentira se sentía extraña en mi lengua, pero a la vez, liberadora. Estaba reescribiendo mi propio pasado, no para engañar a otros, sino para sanar la herida que ella me había infligido. Estaba construyendo un recuerdo que debería haber existido, un refugio en mi propia memoria, donde pudiera encontrar un poco de paz. Era mi novela final, contada en voz alta. Recuerdo el día que me regaló mi primera máquina de escribir. Dije, y la imagen apareció en mi mente, tan vívida como si fuera real. Era un objeto viejo y pesado, pero para mí era un tesoro. Me dijo que mientras mis primos construirían imperios con ladrillos y acero, mi trabajo era construir mundos con palabras. En ese momento, vi la primera grieta en la compostura de mi tío Ricardo. Su ceño se frunció, no de ira, sino de pura y genuina confusión. No recordaba tal evento porque nunca sucedió. La historia que estaba tejiendo era tan ajena a su realidad que por un momento lo desarmó. Y en esa pequeña victoria, encontré la fuerza para seguir adelante, para hacer la historia aún más creíble, más hermosa. La confusión en el rostro de mi familia se convirtió en mi combustible. Ella leía cada borrador de mis cuentos, cada poema torpe que escribía en mi adolescencia. Era mi crítica más dura. Sí, pero también mi más ferviente admiradora secreta. Creía que la verdadera riqueza no estaba en las bóvedas de los bancos, sino en la capacidad de conmover a otro ser humano, de dejar un legado que no se pudiera tasar. El silencio en la iglesia era ahora absoluto. Ya nadie tosía ni se movía en su asiento. Estaban cautivados, no por la mujer que describía, sino por la convicción en mi voz. Estaba interpretando el papel de mi vida, y por primera vez me sentía completamente en control del escenario. Miré directamente a mis primos. La sonrisa de Isabela se había desvanecido, reemplazada por una máscara de incredulidad. Mateo me miraba fijamente, como si intentara descifrar un código complejo. Una vez me dijo algo que nunca olvidaré. Continué, acercándome al clímax de mi ficción. Me tomó de las manos y me dijo, Sofía, nunca dejes que nadie te convenza de que tus sueños son inútiles. En este mundo de cifras frías, las palabras son más valiosas que el oro, porque tienen el poder de cambiar corazones. Y la frase, tan opuesta a todo lo que Elena representaba, flotó en el aire, cargada de una ironía que solo yo podía saborear. Era mi venganza silenciosa, una que ellos ni siquiera podían comprender. Con esa última frase, terminé. Esa es la abuela que yo recordaré, y es el legado que prometo honrar. No dije más, no hacía falta. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi asiento con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. El pasillo se sentía como el más largo que había recorrido en mi vida. No miré a mi familia. No quería ver su ira o su desconcierto. Quería preservar la sensación de poder que me embargaba, la sensación de haber tomado el veneno que me dieron y haberlo convertido, no en medicina, sino en arte. Un arte efímero, una actuación, pero mía al fin y al cabo. Me senté, y el sacerdote, visiblemente conmovido y un poco desconcertado, continuó con la ceremonia. Sentí un leve movimiento a mi lado. Era mi tía Gabriela, quien se inclinó para susurrarme al oído, su aliento cargado de un perfume caro y de furia contenida. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Siseó, su voz apenas un hilo de sonido venenoso. Estás avergonzando a esta familia con tus fantasías. No le respondí. Simplemente me quedé mirando al frente, al altar, sintiendo una extraña satisfacción. Su ira era la prueba de que mis palabras habían dado en el blanco. No las había conmovido, pero las había desestabilizado, y en ese universo de control absoluto, eso era una revolución. Mientras el coro comenzaba a cantar el himno final, mis ojos recorrieron la iglesia una última vez. Fue entonces cuando lo vi. El señor Martínez, el abogado de mi abuela, sentado solo en una de las bancas traseras, me estaba observando. A diferencia de mi familia, su rostro no mostraba conmoción ni enojo. Su expresión era indescifrable.
una calma profesional que había perfeccionado durante décadas. Pero justo cuando nuestros ojos se encontraron, hizo algo inesperado. Me dio un levísimo, casi imperceptible asentimiento con la cabeza. No fue un gesto de condolencia ni de cortesía. Fue algo más. Un gesto de reconocimiento. O quizás, de aprobación. Ese pequeño gesto me desconcertó más que toda la furia de mi familia. ¿Qué significaba? ¿Había visto a través de mi mentira y la estaba aprobando? ¿O creía en la historia que había contado? De repente, el mundo se inclinó sobre un nuevo eje. La certeza de mi soledad en esta batalla comenzó a resquebrajarse. Mientras la gente comenzaba a levantarse para salir de la iglesia, sentí el peso del reloj de bolsillo en mi abrigo de una manera diferente. Ya no se sentía como el símbolo de un final, de un tiempo que había pasado. Por primera vez, se sintió como una pregunta, como una pieza de un rompecabezas mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La prueba de mi abuela, la que yo creía haber terminado con su muerte, quizás apenas estaba comenzando. El viaje de regreso a la mansión fue un ejercicio de silencio tenso. Nadie habló. Mi tío Ricardo conducía con una rigidez en los hombros que delataba su furia contenida, mientras mi tía Gabriela miraba por la ventana, sus labios apretados en una fina línea de desaprobación. Mateo e Isabela, en el asiento trasero, intercambiaban mensajes en sus teléfonos, probablemente comentando mi patética actuación. Yo iba sentada junto a mi tío, sintiendo el peso del reloj en mi abrigo como si fuera un ancla. El asentimiento del señor Martínez se repetía en mi mente, una imagen enigmática que no encajaba con el resto del rompecabezas. ¿Era una alucinación? ¿Un producto de mi estrés? ¿O era una señal? Un mensaje silencioso en medio del ruido de su desprecio. La mansión nos recibió con su habitual frialdad, sus grandes puertas cerrándose detrás de nosotros con un eco que sonó a sentencia definitiva. La confrontación no se hizo esperar. Apenas entramos en el gran salón, mi tío se giró hacia mí, su rostro una máscara de indignación controlada. No sé qué pretendías conseguir con ese circo, Sofía, pero ha sido una falta de respeto monumental, dijo, su voz baja pero cortante como un cristal roto. Inventar historias, mentir frente a toda esa gente. ¿Acaso no tienes ni una pizca de decencia? Isabela añadió con su característico veneno. Fue vergonzoso. La gente no hablaba de otra cosa. Nos dejaste en ridículo con tus cuentos de hadas. No me defendí. No tenía sentido. Me limité a mirarlos. Y por primera vez, su ira no me hirió. Vi a través de ella. No estaban enfadados por la memoria de mi abuela. Estaban furiosos porque había roto el guión, porque había introducido una variable que no podían controlar. Mi silencio los descolocó más que cualquier argumento. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo de la biblioteca, un sonido antiguo y estridente que interrumpió la tensión. Nuestra ama de llaves, una mujer que había trabajado para la familia durante décadas y que me miraba con una mezcla de lástima y afecto, entró en el salón. «Señor Ricardo, es el señor Martínez», anunció. Mi tío tomó la llamada en el altavoz. La voz del abogado era tan profesional e impersonal como siempre. «Buenos días. Les llamo para informarles que la lectura del testamento de la señora Elena se llevará a cabo mañana a las 10 de la mañana en mi despacho. Es imperativo que todos los beneficiarios directos estén presentes». Hizo una pausa y luego añadió, con un énfasis deliberado, «Eso la incluye a usted, señorita Sofía». Pude sentir la ola de irritación que recorrió a mi familia. Mi presencia era una molestia, una formalidad innecesaria antes de que pudieran reclamar lo que consideraban suyo por derecho. Esa noche, encerrada en mi antigua habitación, la calma que sentí en la iglesia regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era la calma de la resignación, sino la de la anticipación. El mundo había cambiado de color. El gesto del señor Martínez, su insistencia en mi presencia, eran piezas que no encajaban en la narrativa que mi familia había escrito para mí. Me senté junto a la ventana, observando cómo la luna iluminaba los jardines perfectamente cuidados de la mansión. Me di cuenta de que ya no me sentía como una prisionera en esa casa. Me sentía como una espectadora esperando el último acto de una obra de teatro muy larga y muy extraña.
El miedo que me había paralizado durante tantos años se había disipado, reemplazado por una curiosidad fría y afilada. Sea lo que sea que pasara mañana, lo enfrentaría de pie. Saqué el reloj de bolsillo una vez más. Su peso en mi mano se sentía familiar, casi reconfortante. Recordé mi intento frustrado de abrir la tapa trasera la noche anterior. Algo me impulsó a intentarlo de nuevo. Lo giré y lo examiné bajo la luz de la lámpara, con una atención que nunca antes le había prestado. Fue entonces cuando lo vi. No era un rasguño, ni una abolladura. Era una línea finísima, casi invisible, que bordeaba el perímetro de la tapa, justo donde el grabado de las iniciales de mi abuelo se interrumpía. No parecía parte del diseño original. Con la uña, presioné en un punto concreto de esa línea y, para mi sorpresa, sentí un ligero clic. La tapa no se abrió, pero algo dentro se había movido. Mi corazón empezó a latir más rápido. El reloj no era un simple recordatorio. Era un mecanismo. Un secreto esperando ser descubierto. La mañana siguiente, el desayuno fue una ceremonia de silencio sepulcral. Mis tíos y mis primos ya estaban sentados a la mesa cuando bajé. Mateo e Isabela vestían trajes de negocios de un color negro tan oscuro que parecían absorber la luz de la habitación. Parecían listos para una fusión empresarial, no para la lectura de un testamento familiar. Me sirvieron café sin dirigirme la palabra. Sus movimientos rígidos y calculados. El aire estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo me limité a comer en silencio, sintiendo el reloj en mi bolsillo, su secreto ahora latiendo al unísono con mi pulso. Su indiferencia ya no me afectaba. Estaba en mi propio mundo, preparándome para una revelación que ni siquiera podía empezar a imaginar. Decidimos ir en coches separados. Ellos, en el sedán de lujo de mi tío. Yo, en mi viejo y modesto auto. Mientras conducía por las calles de Coral Gables hacia el distrito financiero de Brickell, sentí que cada kilómetro me alejaba más de la persona que había sido. Los imponentes rascacielos de cristal y acero se alzaban contra el cielo azul de Miami, un mundo de poder y ambición que siempre me había parecido ajeno y hostil. Pero hoy, lo veía de otra manera. No era un mundo al que quisiera pertenecer, pero era el campo de batalla donde se decidiría mi futuro. Apreté el volante, una resolución fría asentándose en mis huesos. No iba a esa reunión como una víctima, iba como la nieta de Elena, y por primera vez, sentía que entendía lo que eso realmente significaba. La oficina del señor Martínez ocupaba una planta entera de uno de esos rascacielos. Las paredes eran de cristal, los muebles de diseño minimalista y el suelo de un mármol tan pulido que reflejaba nuestros rostros tensos. Una asistente nos condujo a una sala de conferencias con una vista panorámica de la bahía. La belleza del paisaje contrastaba brutalmente con la fealdad de la situación. Mis primos se sentaron juntos, hablando en voz baja sobre el mercado inmobiliario, como si ya estuvieran decidiendo qué hacer con las propiedades. Mi tío revisaba correos en su teléfono, impaciente. Me trataban como si fuera un mueble, una parte invisible del decorado. La humillación era tan familiar que casi no la sentí. Era el último coletazo de un sistema que estaba a punto de romperse. El señor Martínez entró puntualmente a las 10. Su traje era impecable. Su rostro una máscara de neutralidad profesional. «Buenos días a todos», dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Nos saludó a cada uno con un asentimiento de cabeza, pero cuando sus ojos se posaron en mí, noté una chispa, un reconocimiento casi imperceptible que duró un segundo más de lo necesario. Colocó un grueso portafolio de cuero sobre la larga mesa de caoba. El sonido sordo hizo que todos se callaran al instante. Ese portafolio contenía el testamento. Contenía el final de la historia. La anticipación en la sala era casi física, una presión que me oprimía el pecho. Mi familia se inclinó ligeramente hacia adelante, como depredadores a punto de reclamar su presa. Justo cuando pensaba que iba a abrir el portafolio y empezar a leer, el señor Martínez se detuvo. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos, ignorando a los demás. Antes de proceder con la lectura formal del último testamento y voluntad de la señora Elena, comenzó,
su tono cambiando sutilmente, volviéndose más personal. Hay un asunto preliminar, una instrucción específica que ella me dejó y que debo abordar primero. Y es un asunto que le concierne únicamente a usted, Sofía. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Todos los ojos se giraron hacia mí, llenos de confusión y una creciente sospecha. Mi mano, por instinto, fue a mi bolsillo, cerrándose sobre el frío metal del reloj. El abogado vio el gesto, y su mirada bajó hacia mi mano. «Veo que lo ha traído», dijo en voz baja. «Perfecto, porque todo empieza con eso». La declaración del señor Martínez cayó en la sala de conferencias como una piedra en un estanque de aguas tranquilas. El silencio se hizo añicos, reemplazado por una ola de incredulidad y hostilidad. «¿De qué está hablando?», espetó mi tío Ricardo, su voz tensa rompiendo la calma profesional del abogado. «Ese reloj es un pedazo de chatarra que mi madre usó para humillarla. Deje de perder nuestro tiempo con estos juegos y lea el testamento». El señor Martínez ni se inmutó. Su mirada permaneció fija en mí, con una calma que era a la vez desconcertante y extrañamente tranquilizadora. «Señorita Sofía», dijo, su voz suave pero firme, «por favor, coloque el reloj sobre la mesa». Con el corazón martillándome en el pecho, sentí las miradas de mis primos como dagas. Obedecí, deslizando el frío objeto de metal sobre la pulida superficie de caoba. Su peso parecía haber aumentado, cargado ahora con el destino de todos nosotros. El abogado juntó las manos sobre la mesa, creando un pequeño templo con sus dedos. Elena era una mujer compleja. Comenzó, dirigiéndose a la sala pero sin dejar de mirarme a mí. Sus acciones rara vez eran lo que parecían en la superficie. Ese reloj no fue un regalo de desprecio, fue una invitación, una prueba de percepción. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. ¿Ha logrado descifrarlo, Sofía? Toda la atención se centró en mí. La burla en el rostro de Isabela era palpable. Recordé la noche anterior, la luz de la lámpara, mis dedos explorando la superficie gastada del metal. Hay una línea», dije. Mi voz apenas un susurro. Una costura casi invisible en la tapa trasera. Anoche, cuando presioné un punto específico, algo hizo clic. Sentí una oleada de validación cuando el señor Martínez asintió lentamente, una casi imperceptible sonrisa formándose en sus labios. Mi descubrimiento no había sido una casualidad, había sido el primer paso. «Por favor, hágalo de nuevo», me indicó. Con manos temblorosas, tomé el reloj. Localicé la pequeña imperfección en el grabado y presioné con la uña. Esta vez, el clic fue más fuerte y, con un suave silbido, la tapa trasera se abrió por completo. Un jadeo colectivo llenó la sala. Mi tío se inclinó hacia adelante, sus ojos desorbitados por la sorpresa. Dentro, en un hueco forrado de terciopelo rojo descolorido, no había engranajes ni resortes. Había una pequeña llave de latón, ennegrecida por el tiempo, con una cabeza ornamentada en forma de S. El símbolo de mi inutilidad se había transformado en un instrumento de propósito. «¿Una llave?», se burló Mateo, recuperando la compostura. «¿Qué es esto? Una búsqueda del tesoro para niños». Qué patético. Su desdén era un mecanismo de defensa, una forma de negar la realidad que se estaba desmoronando frente a él, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. El señor Martínez ignoró por completo el comentario de mi primo. Se agachó y sacó de su maletín una pequeña caja de madera oscura, casi negra, con incrustaciones de nácar que formaban un intrincado patrón floral. La colocó en el centro de la mesa. Tenía una cerradura antigua que parecía hecha a la medida de la llave que acababa de descubrir. «Esta caja ha estado en la bóveda de mi bufete durante los últimos 6 meses», explicó el abogado, su voz manteniendo un tono uniforme y profesional. Las instrucciones de su abuela fueron explícitas. Solo podía ser presentada hoy, después del funeral, y solo podía ser abierta con la llave contenida en el reloj de bolsillo. Y únicamente por usted, Sofía. La atmósfera en la sala se había vuelto irrespirable.
La codicia en los rostros de mi familia ahora estaba mezclada con una emoción nueva y desconocida para ellos. El miedo. Tomé la llave. Estaba fría al tacto. Mis dedos, torpes por la adrenalina, la guiaron hacia la cerradura. Encajó a la perfección. Giré la llave y un mecanismo interno hizo un chasquido satisfactorio. Con el aliento contenido, levanté la tapa. El interior estaba forrado de seda azul oscuro. Contenía 2 objetos. El primero era un sobre grueso de papel de lino, sellado con cera roja, con mi nombre, Sofía, escrito en la elegante y afilada caligrafía de mi abuela. A su lado, yacía un fajo de documentos, atado con una cinta de seda del mismo color azul, con el sello oficial de la notaría. Era inconfundible, era otro testamento. El señor Martínez vio mi mirada interrogante y señaló el portafolio que había traído inicialmente. Ese, dijo con calma, es el testamento anterior. Una formalidad para mantener las apariencias hasta este momento. Mi tío Ricardo se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de mármol. Su rostro estaba rojo de ira. Esto es un circo, Martínez. Una farsa. El testamento de mi madre es el que usted tiene en ese portafolio. Hemos sido informados de sus contenidos generales durante años. Esto es un fraude. Su voz retumbó en la sala, pero el abogado permaneció impasible, como una roca contra la que rompían las olas de su furia. Le pido que se calme, Ricardo, respondió con una frialdad glacial. El documento que usted conoce fue revocado. Dijo, señalando el fajo de papeles en la caja. Es el último testamento y voluntad de Elena de la Vega, firmado y atestiguado hace 2 meses. Es legalmente vinculante y anula cualquier documento anterior. Y le aseguro que su validez es inexpugnable. Luego, el señor Martínez volvió a centrar su atención en mí, y por primera vez, vi un atisbo de calidez en su mirada profesional. Antes de leerlo, Elena me pidió que le dijera algo. Sofía, el discurso que dio en el funeral. Mi corazón se detuvo. Pensé que me iba a reprender por mi mentira. Ella no podía saber qué diría. Por supuesto. Pero confiaba en quién es usted. Confiaba en su carácter. La confusión en los rostros de mis tíos y primos era total. No entendían nada. ¿Qué tiene que ver un discurso sentimental con todo esto?, espetó Isabela, su voz cargada de impaciencia y desprecio. El abogado la ignoró, manteniendo sus ojos fijos en mí. Fue su última prueba, dijo suavemente. Y con esas 4 palabras, el mundo entero se reconfiguró a mi alrededor. La injusticia de toda mi vida, cada palabra hiriente, cada gesto de desdén, de repente adquirió un significado nuevo y aterrador. Su abuela, continuó el señor Martínez, ahora hablando a toda la sala, pasó su vida construyendo un imperio, pero el proceso la endureció, la llenó de cinismo. Vio cómo la riqueza corrompía a la gente, cómo la codicia se convertía en el único motor, y le aterrorizaba que su legado solo perpetuara ese ciclo. Su mirada recorrió los rostros de mi tío, mi tía y mis primos, uno por uno, como un juez dictando sentencia. Así que diseñó una prueba, un experimento cruel y prolongado. Quería descubrir si alguien en su linaje podía soportar el rechazo, la humillación y la injusticia, y aún así, conservar la capacidad de ofrecer gracia. Quería encontrar a la única persona que no jugara su juego de poder y desprecio. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Se giró hacia mí una vez más. Ella le dio a sus primos todo lo material para ver si eso los satisfacía. ¿Y a usted, Sofía? No le dio nada. Para ver de qué estaba hecha. Su discurso en la iglesia, ese acto de crear una memoria hermosa para una mujer que solo le dio dolor, fue la respuesta que ella esperó durante años. Usted no respondió a la amargura con más amargura. Respondió con arte, con dignidad. Usted pasó la prueba. La comprensión me golpeó con la fuerza de una ola, dejándome sin aliento. Todas las piezas encajaron en un mosaico doloroso pero coherente. La crueldad no había sido aleatoria. Había sido un cincel, diseñado para ver si yo me rompía o si revelaba la forma que llevaba dentro.
Mi abuela no me había estado destruyendo, me había estado forjando. La tensión finalmente se rompió. Isabela soltó una carcajada, un sonido agudo y desquiciado que no tenía nada de alegría. Esto es lo más ridículo que he oído en mi vida. ¿Una prueba? Era una vieja loca y cruel. Eso es todo. Esto no se sostendrá en ningún tribunal. Mateo se unió a ella, su rostro contorsionado por la rabia. Tiene razón. Esto es un complot entre usted y ella. Vamos a impugnar esto, Martínez. No se saldrá con la suya. Ricardo, pálido como un fantasma, señaló al abogado con un dedo tembloroso. Ha traicionado la confianza de nuestra familia. Esto es una estafa. La sala se llenó de sus acusaciones, un coro de codicia herida que se negaba a aceptar la nueva realidad. Eran como niños a los que les habían quitado su juguete más preciado. En medio del caos, el señor Martínez, con una calma imperturbable, tomó el documento de la caja y desató la cinta de seda azul. «Impugnen todo lo que quieran», dijo, su voz cortando el ruido como un cuchillo. «Este testamento está respaldado por una evaluación psiquiátrica completa que certifica la total lucidez de su madre al momento de la firma. Y, por si fuera poco, también hay una declaración en video, grabada ese mismo día, donde ella explica sus razones con sus propias palabras. Será un placer presentarla ante un juez». El silencio que siguió fue instantáneo y absoluto. La palabra video había aniquilado su última esperanza. El abogado alisó el documento sobre la mesa. «Ahora, si me permiten, procederé a leer el último testamento y voluntad de Elena de la Vega». La partida había terminado. Y yo, la jugadora que ni siquiera sabía que estaba en el tablero, había ganado. El señor Martínez comenzó a leer. Su voz era un dron monótono que recitaba cláusulas y legados, pero cada palabra legal era un martillo que demolía el mundo de mi familia. La colección de arte, las acciones, las propiedades en el extranjero, todo era enumerado con una precisión meticulosa. Luego vino la cláusula final. A Ricardo, Gabriela, Mateo e Isabela se les legaba una suma simbólica, apenas suficiente para cubrir los honorarios de cualquier abogado que intentara impugnar el testamento, con la estipulación explícita de que cualquier intento de litigio anularía incluso ese pequeño legado. Los rostros de mis primos pasaron del rojo de la furia al blanco pálido del shock. Mi tío se desplomó en su silla, un hombre repentinamente viejo y derrotado. El resto, la totalidad del patrimonio de Elena de la Vega, me fue conferido a mí, Sofía. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Una vez terminada la lectura formal, el señor Martínez deslizó el sobre sellado sobre la mesa hacia mí. «Esto es para usted, personalmente», dijo. Mis dedos temblaron al romper el sello de cera. La familia me observaba, sus ojos vacíos, como si vieran un fantasma. La carta estaba escrita en el papel de lino más fino, y la caligrafía de mi abuela era tan nítida y controlada como siempre. «Sofía», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que no te rompiste. Significa que mi apuesta más grande y cruel dio resultado». Mi respiración se atascó en mi garganta. No era una carta de disculpa. Era una explicación, tan fría y pragmática como la mujer que la escribió. Era su balance final, y yo era la única partida en la columna de ganancias. En la carta, Elena describía su propia vida, una que yo apenas conocía. Hablaba de traiciones de socios, de la codicia de su propio esposo. Mi abuelo, el hombre de los sueños inútiles, que en realidad eran planes para robarle. Escribió sobre cómo el dinero había envenenado cada relación que tuvo, convirtiendo a sus propios hijos en parásitos impacientes. «Te vi a ti», escribió, «con tus libros y tus historias, y vi la única cosa que no se podía comprar, un alma intacta. Mi crueldad fue un escudo. Quería ver si el mundo, en su forma más dura, podía apagar tu luz. Quería prepararte, no destruirte. Fue un experimento terrible. Y el riesgo de que me odiaras para siempre fue el precio que estuve dispuesta a pagar para saber que mi legado no caería en manos de buitres».
La carta terminaba con una confesión que me heló los huesos. La frase que usaste en tu discurso, que las palabras son más valiosas que el oro, me la dijo mi padre. Fue el único principio en el que fracasé por completo. Al inventar esa historia, demostraste ser más la heredera de su espíritu que yo misma. No te pido perdón, porque no lo merezco. Te pido que uses esta fortuna para construir algo que el dinero por sí solo no puede crear. Construye belleza. Es la única venganza que importa. Doblé la carta lentamente. Levanté la vista. Mi tío Ricardo, mi tía Gabriela, Mateo e Isabela me miraban con una mezcla de odio y una patética, casi infantil, confusión. No entendían el juego porque nunca habían sido capaces de ver más allá del tablero. Sin decir una palabra más, se levantaron. Uno por uno, salieron de la sala de conferencias. No hubo un adiós, ni una amenaza final, solo una retirada silenciosa y definitiva. Vi sus espaldas mientras se alejaban por el largo pasillo de mármol, empequeñecidos por las ventanas que daban a la ciudad. En ese momento, supe que no los volvería a ver. Nuestro vínculo familiar no se había roto. Se había revelado como lo que siempre fue, una transacción que acababa de expirar. No sentí triunfo, ni siquiera alivio, solo un vasto y profundo vacío donde antes había dolor. La guerra había terminado, y yo era la única que quedaba en el campo de batalla. Salí del edificio y el sol de Miami me cegó por un momento. El aire se sentía diferente, más ligero. Por primera vez en mi vida, no sentía el peso invisible de la desaprobación de mi familia sobre mis hombros. Caminé sin rumbo por las calles de Brickell, observando a la gente pasar, cada uno inmerso en su propia historia. La fortuna que acababa de heredar se sentía abstracta, irreal. Lo único real era esta nueva sensación de libertad, una libertad tan abrumadora que casi daba miedo. No volví a la mansión. Conduje hasta mi pequeño apartamento, el único lugar que siempre había sentido como mío, y me senté en silencio durante horas, dejando que la enormidad de todo se asentara. Unas semanas después, volví a la mansión de Coral Gables por última vez. Caminé por sus pasillos silenciosos, tocando los muebles fríos y mirando los retratos que ya no parecían juzgarme. La casa ya no era un símbolo de opresión. Era solo un edificio lleno de objetos caros. Su poder sobre mí se había desvanecido. Llamé a un agente inmobiliario ese mismo día y puse la mansión y todo su contenido a la venta. Me quedé solo con dos cosas: la vieja fotografía de mi abuela leyéndome un cuento cuando era niña y el reloj de bolsillo. El resto era parte de una historia que ya no me pertenecía. Con los fondos de la venta y una parte significativa de la herencia, hice exactamente lo que Elena me había pedido. Creé la Fundación Elena de la Vega, dedicada a apoyar a jóvenes escritores que, como yo, creían que las palabras tenían el poder de construir mundos. Nuestro primer proyecto fue comprar y restaurar un edificio histórico en el centro de la ciudad y convertirlo en un centro literario, un lugar lleno de luz, libros y conversaciones, un lugar donde los sueños inútiles eran el activo más valioso. Fue mi respuesta a su legado de cinismo, mi forma de reescribir el final de nuestra historia. Hoy, mi primera novela está publicada. Vivo en un lugar tranquilo, lejos del ruido de la riqueza y la ambición. Nunca más volví a tener noticias de mis tíos o mis primos. Se desvanecieron de mi vida como si nunca hubieran existido. A veces, por la noche, saco el reloj de bolsillo. Ya no veo en él la humillación ni el dolor. Veo una prueba brutal, una llave inesperada y el complejo legado de una mujer que me enseñó, a través de la crueldad, el verdadero valor de la gracia. Mi tiempo no había pasado. En realidad, ese día apenas comenzaba. Al final, mi historia no es sobre una herencia o una familia adinerada. Es sobre el valor que nos negamos a perder cuando el mundo insiste en que no tenemos ninguno. Mi abuela me sometió a la prueba más cruel, una diseñada para romperme, para convertirme en una cínica como ella. Pero lo que no entendió es que la verdadera fortaleza no reside en resistir el dolor, sino en decidir qué hacer con él. Aprendí que la respuesta más poderosa a la crueldad
no es devolver el golpe, sino negarse a jugar el juego. Es elegir la gracia, no como un acto de perdón hacia el otro, sino como un acto de lealtad hacia uno mismo. Es la única victoria que realmente importa, la que se gana en el silencio de tu propio corazón, mucho antes de que el mundo se dé cuenta. La vida nos pone a prueba constantemente, a menudo a través de las personas que más deberían amarnos. Nos lanzan palabras como piedras, nos miden con varas imposibles y nos juzgan por no encajar en los moldes que ellos diseñaron. La lección que me dejó mi abuela, en su retorcida y dolorosa manera, es que no tenemos que aceptar las reglas de esas pruebas. El verdadero examen no es si te quiebras o no bajo la presión de su desprecio, sino si eres capaz de mantener tu propia luz encendida en la oscuridad que intentan crear a tu alrededor. No se trata de demostrarles que están equivocados. Se trata de demostrarte a ti mismo que tu valor nunca estuvo en sus manos para empezar. Aquel reloj de bolsillo roto fue el símbolo perfecto de su lección. Me lo entregó diciéndome que mi tiempo para ser valiosa ya había pasado, pero en realidad me estaba entregando la llave para empezar a contar mi propio tiempo. Muchas veces, aquello que nos dan como una sentencia, como una marca de nuestra insuficiencia, es en realidad un rompecabezas. Es una invitación a mirar más de cerca, a buscar la grieta, la costura oculta que nos revela una verdad más profunda. Nadie tiene el poder de detener tu tiempo. Solo tú decides cuándo empiezan a moverse tus manecillas y en qué dirección. El valor no es algo que te otorgan, es algo que reclamas. Y no creo haber perdonado a mi abuela. El perdón es una palabra demasiado simple para una herida tan compleja. Lo que encontré fue algo mucho más útil, la comprensión. Entendí su miedo, su amargura, el veneno que la consumió y que intentó pasarme. Y al entenderla, pude liberarme de ella. Pude tomar su legado de dinero y poder, que para ella fue una fuente de soledad y desconfianza, y convertirlo en algo completamente diferente. Decidí romper el ciclo, porque el verdadero legado que dejamos no está en lo que acumulamos, sino en lo que construimos para los demás a partir de nuestras propias ruinas. Mi arma en esta batalla silenciosa siempre fue la que ellos despreciaron: las historias. Creían que las palabras eran inútiles, pero fue una historia, una que yo misma inventé en un acto de desafío y dignidad, la que cambió el curso de mi vida. Esto me enseñó que todos tenemos el poder de ser los narradores de nuestra propia existencia. No podemos borrar los capítulos dolorosos, pero sí podemos decidir cómo termina la historia. Podemos elegir ser la víctima, o podemos elegir ser el autor que encuentra un propósito en el caos, que transforma el dolor en arte, la injusticia en una lección de fortaleza. Quizás tú también has sentido el peso de las expectativas de otros, la frialdad del rechazo, o la injusticia de ser invisible para quienes deberían verte más claramente. Mi historia no es un cuento de hadas con un final mágico. Es un recordatorio de que la fortuna más grande que puedes heredar es la certeza de tu propio carácter. La prueba final de mi abuela no era para mí, era para toda la familia, y fui la única que la pasó porque me negué a competir. Elegí ser yo misma, incluso cuando ser yo misma era lo más difícil del mundo. Y esa es una victoria que nadie te puede arrebatar. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has tenido que luchar por tu propia luz en medio de la oscuridad, entonces ya eres parte de esta comunidad. Antes de irte, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome cómo has encontrado tu propia fuerza en momentos difíciles. Juntos, podemos recordarle al mundo que las pruebas más duras no nos definen, nos revelan, y esa revelación es el verdadero tesoro.